Hola a todos. ¿Alguna vez puede que hayáis oído hablar de Star Trek, de esa famosa saga de series de ciencia ficción que se remonta a los años 60? De Spock, que es el personaje que aparece en esta sudadera que llevo, y del planeta Vulcano, que es en la ficción de Star Trek el planeta del que procede Spock y el resto de vulcanos. Y a lo mejor también habéis oído que hay un planeta, o se creía por lo menos que había un exoplaneta en torno a la estrella en la que en Star Trek se supone que está Vulcano, que es 40 Eridani. También se le llama HD 26965. Y en 2018, un grupo de investigadores anunció la detección de lo que parecía ser un exoplaneta, HD 26965b, y ahora hay un nuevo trabajo que lo que dice es que parece ser que no hay Vulcano, que no hay un exoplaneta alrededor de la estrella 40 Eridani A, es una de las estrellas que forma el sistema, y que por tanto lo que se detectó en 2018 no era un exoplaneta, sino actividad de la propia estrella. Y este es un vídeo mucho más corto que los últimos, porque en realidad la noticia es esa, es una noticia que me parece que es muy llamativa y que en realidad, claro, lo único que hay que explicar es qué es lo que ha sucedido aquí. Hay que recordar que en realidad en 2018, cuando se anuncia la detección de un exoplaneta alrededor de HD 26965, se le llamó HD 26965b, lo que contaban los investigadores es que parecía ser una supertierra, es decir, sería un planeta más masivo que la Tierra, y dejaban abierta la puerta a que quizás no fuese buena la detección. Tenían motivos para pensar que era posible que no fuese realmente un exoplaneta, y de hecho poco tiempo después empezaron a surgir las dudas sobre si realmente existía un exoplaneta alrededor de esta estrella, porque las observaciones, lo que se presentó, a algunos investigadores les dejaban dudas sobre si realmente los datos eran tan robustos como para afirmar que hubiese un exoplaneta. Y lo que ha sucedido ahora es que con la ayuda de un instrumento llamado NADE, que se encuentra en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, lo que se ha hecho es analizar el brillo de 40 Eridani de HD 26965 de esa estrella, y lo que se ha observado al analizarlo en diferentes longitudes de onda, la luz de la estrella, es que las variaciones que muestra con una frecuencia de 42 días, que es lo que hacía pensar que tenía un planeta a su alrededor que tardaba 42 días en orbitar a su alrededor, parece que es en realidad actividad en la superficie de la estrella, seguramente manchas estelares, que sería el equivalente a manchas solares en el Sol, o alguna otra característica que afecta al brillo de la estrella y que, por el motivo que sea, eso es lo que no está tan claro, hace que cada 42 días, cuando se completa una rotación, veamos ese cambio en el brillo de la estrella que hace pensar que pudiera haber un exoplaneta a su alrededor. Es un pelín más complicado que esto, además, porque ese es el método de tránsito en el que lo que se hace es observar el paso de un exoplaneta por delante de una estrella. En realidad lo que se ve es una caída en el brillo de la estrella. Eso es por algo que bloquea la luz de la estrella parcialmente, por eso brilla menos, y si se repite con una frecuencia, se observa en varias ocasiones, se puede determinar que es un exoplaneta. Hay otro método, que es el de la velocidad radial, que no es tan popular como el método de tránsito, o no es tan fructífero más bien, pero es la segunda gran técnica que se utiliza para buscar exoplanetas, y en ese caso lo que se hace es básicamente medir cómo se mueve la estrella desde nuestro punto de vista. Y lo que parece es que se aleja y se acerca de nosotros a medida que va girando alrededor del centro común de masas de esa estrella con los planetas que tenga a su alrededor de una manera muy rítmica. Esto se puede medir hoy en día con un nivel de precisión enorme, con movimientos muy pequeñitos, variaciones muy pequeñas, que es algo muy útil para planetas menos masivos, porque lógicamente los planetas más masivos van a provocar un efecto mucho más notable, van a hacer que la estrella se mueva más en torno a ese centro de masas. Hay que recordar que, por ejemplo, aquí en el sistema solar, Júpiter es tan masivo que hace que el centro de masas entre Júpiter y el Sol no esté en el Sol, sino que no está en el centro del Sol, sino que está justo por encima de su superficie, y eso lo que quiere decir es que si lo viésemos desde, por ejemplo, el Polo Norte durante una cantidad suficiente de tiempo, veríamos como el Sol va rotando alrededor de ese punto, va orbitando alrededor de ese punto. Es una órbita muy pequeñita, pero existe. Con planetas menos masivos, como la Tierra, por ejemplo, ese punto, ese centro de masas está prácticamente en el centro del Sol, en el núcleo. Es muchísimo más difícil de medir. Y lo que dicen los investigadores es que también se han fijado en la velocidad radial de 40 Eridani, y lo que ven es que
realmente ahí tampoco hay motivos para pensar que este exoplaneta realmente existiese, lo cual es, bueno, una curiosidad, porque no es el primer exoplaneta que en los últimos años se ha dicho que no existe. Hay otro exoplaneta, o había otro exoplaneta, que era Fomalhaut B, del que también se dijo, ¿no?, que se había detectado un exoplaneta alrededor de Fomalhaut, una de las estrellas más brillantes del firmamento. Y con el paso del tiempo se vio que la señal de ese exoplaneta iba cambiando, algo que no debería suceder. Y se ha entendido, hoy en día lo que se plantea es que seguramente fuesen los restos de una colisión, no recuerdo si era de asteroides, pero vamos, básicamente los restos de una colisión que se estaban dispersando poco a poco, y por eso la señal iba cambiando y en un momento dado el exoplaneta directamente desapareció. Ahí se entendió que Fomalhaut B no existía y que era simplemente una señal que se confundía con la que se esperaría observar de un exoplaneta alrededor de la estrella Fomalhaut. En este caso, con HD 26965 ha pasado exactamente lo mismo. Esas variaciones en el brillo de la estrella, esos cambios en su velocidad radial, hacían pensar que tenía un exoplaneta a su alrededor, y al analizar los datos detalladamente lo que se ha visto es que no, es que en realidad es simplemente la actividad de la estrella haciéndose pasar, entre comillas, por las señales de un exoplaneta. Es algo que de hecho hace que sea muy complicado. Cuando se realiza una detección, si no hay suficientes datos, si no hay suficiente robustez, que se tenga que dudar de si realmente la señal es buena, porque la actividad de la propia estrella puede confundir, puede hacer pensar que estamos viendo algo que realmente no existe y que podría parecer un exoplaneta. Es simplemente una noticia que primero es importante en cuanto a que sirve para ver que no todos los descubrimientos, a pesar de que pueden parecer buenos en un principio, tienen por qué ser realmente buenos. A veces se cometen errores, a veces se pueden malinterpretar los datos, y por otro lado, también porque hablamos de un exoplaneta del que sí que se ha hablado en ocasiones precisamente por Star Trek, por Vulcano, por decir, bueno, es que el mundo natal de Spock existe en la realidad, hay un exoplaneta alrededor de esta estrella. No, en realidad ahora lo que dicen nuestros investigadores es que no es así. De hecho, no se plantea que pueda haber algún exoplaneta alrededor de Poarent Eridani. Voy cambiando los dos nombres simplemente por no repetir constantemente HD 26965. Y la realidad es que habrá que ver qué sucede en el futuro, pero bueno, es un recordatorio de que esto de buscar exoplanetas, de estudiar el universo, de estudiar la Vía Láctea, es complicado, es más complicado de lo que se pudiera pensar, y también tiene un cierto toque de ironía, porque en el caso de Star Trek, lo que voy a contar no es un spoiler, es literalmente el principio de la película de 2009, Star Trek, que fue una especie de, entre comillas, reboot de Star Trek. Hoy en día es una historia alternativa, es en una línea temporal diferente en lo que es el universo de Star Trek, en la que un villano utiliza un agujero negro artificial para destruir Vulcano, para destruir el mundo de Spock. Y bueno, parece ser que aquí este grupo de investigadores podríamos decir que ha hecho algo parecido. Ha llegado y ha dicho, oye, mira, este planeta que decíamos es el Vulcano de Spock en la vida real, no existe. No existe. Y bueno, estas cosas pasan, no tiene mucha más importancia que esa. Sirve en realidad también para, por supuesto, ya poniéndonos más serios, para refinar la búsqueda de exoplanetas, para entender que este tipo de señales, que los investigadores originales, hay que recordarlo, que hay que recordar que los investigadores originales tenían dudas, tenían algunas dudas de que realmente pudiese ser un exoplaneta auténtico. Bueno, esto sirve para entender que cuando se ve ese tipo de señales seguramente hay que tener más dudas de las que se tuvieron en 2018 y no anunciar que se ha encontrado un exoplaneta cuando todavía cabía una posibilidad más o menos razonable de que no fuese un exoplaneta. Así que nada, eso es lo que os quería contar en este vídeo. De hecho, ya habéis visto que ni siquiera he puesto una imagen de fondo porque, como mucho, podría poner un concepto artístico de cómo se imaginaba HD 26965B, que no aporta mucho en este sentido, porque además que estamos hablando de algo que hoy en día ya ni siquiera se plantea que exista, que este exoplaneta exista. Pero quedan muchos exoplanetas por descubrir en la Vía Láctea, y en ello está el telescopio TESS, en ello estará el telescopio Plato, que se lanzará en los próximos años, bueno, en la década de 2030 ya, por parte de la Agencia Espacial Europea, y es un campo que va a seguir avanzando, en el que se sigue avanzando mucho. Todas las semanas hay noticias de descubrimientos de nuevos exoplanetas en diferentes lugares de la Vía Láctea, en torno a estrellas de
todo tipo, enanas rojas, estrellas más parecidas al Sol, etcétera. Así que es un campo que es muy activo y que va a dejar mucho movimiento en el futuro. Así que, habiendo dicho esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y por tanto lo único que me queda por decir, como siempre, es que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar y que ya sabéis que me tenéis aquí en el blog, en redes sociales, en el podcast, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, espero que haya sido entretenido y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.